La noche era un horno. El aire de Kinshasa, denso y cargado, se pegaba a la piel de George Foreman como un sudario. En el vestuario, el silencio era más pesado que el golpe de un martillo. Foreman, el campeón de peso pesado, el hombre que había demolido a Joe Frazier y Ken Norton, sentía un frío inusual en el estómago. No era miedo al oponente, no era el nerviosismo habitual que precede a un combate de tal magnitud. Era algo más profundo, una grieta en su armadura que se había estado formando durante semanas, un veneno lento que le susurraba que esta pelea no era solo contra Muhammad Ali. Días antes, en la soledad forzada de Nsele, una conversación en voz baja, casi un murmullo, había sembrado una semilla de duda. Una frase resonaba en su cabeza, una carga que pesaba más que cualquier golpe. Necesitamos un héroe, George, pero no el que tú crees ser. Aquella noche, la promesa de una revelación humana, de un hombre despojado de su mito, estaba a punto de cumplirse. Lo que sucedió en las sombras de Zaire, los detalles ocultos, la manipulación silente, eso es lo que nadie se atrevió a contar. Y es lo que cambió a un hombre para siempre. Era el año 1974, un periodo convulso y vibrante, y George Foreman era la encarnación de la fuerza bruta, un coloso de acero con un récord impecable, invicto y temible. Acababa de desmantelar a los dos únicos hombres que habían logrado vencer a Ali, Joe Frazier y Ken Norton, y lo había hecho con una contundencia aterradora. Había llegado a Zaire como el campeón inexpugnable, la nueva era del boxeo, un gigante silencioso que aplastaba a sus rivales con una eficiencia casi mecánica. Todo el mundo le veía como el futuro, la fuerza imparable que nadie podría detener. Pero bajo la superficie de esa imagen pública, de ese campeón imbatible, una tensión privada lo carcomía. La fe, un concepto que apenas empezaba a explorar, un murmullo en su alma que buscaba respuesta, chocaba frontalmente con la brutalidad de su profesión. Se sentía dividido. Kinshasa, la capital de Zaire, era un mundo aparte, una ciudad vibrante y caótica, llena de vida, colores y sonidos exóticos. Pero para Foreman, lejos de ser una experiencia enriquecedora, se había convertido en una jaula de oro. Su campo de entrenamiento en Nsele, un complejo alejado del bullicio de la ciudad, un oasis de paz en teoría, se suponía que era un santuario. Un lugar donde podría concentrarse, afinar su técnica, prepararse para la batalla más importante de su vida. Sin embargo, se transformó en algo muy distinto, un aislamiento estratégico. No era una coincidencia, no era una medida de seguridad inocente, era una maniobra calculada, un movimiento de ajedrez en un tablero mucho más grande que el ring. El problema era que el círculo interno, una amalgama de intereses y ambiciones compuesta por el promotor Don King y los asesores más cercanos del presidente Mobutu Sese Seko, tenía una agenda oculta. No les bastaba con una gran pelea. Necesitaban un espectáculo, una narrativa épica que trascendiera el boxeo, que sirviera a sus propios fines políticos y económicos. La invencibilidad silenciosa de Foreman, su aura de máquina demoledora, no encajaba del todo en el guión que tenían escrito. Ellos querían un drama, un cuento de David contra Goliat, una historia de redención para Muhammad Ali, el héroe caído que regresaba a la tierra de sus ancestros para reclamar su trono. Foreman, con su seriedad y su brutal eficacia, no era el tipo de personaje que galvanizaba a las masas de la misma manera. No encendía los corazones ni inspiraba los titulares que ellos deseaban. Así que, sin que él lo supiera del todo, empezaron a moldear el relato. El detalle humano que pocos vieron, que se perdió entre los flashes de las cámaras y los artículos de prensa, fue su creciente soledad. El cansancio en sus ojos cuando las cámaras se apagaban, una confusión que no podía expresar con palabras.
Foreman era un hombre de acción, no de discursos, un hombre de golpes, no de intrigas. Y en Kinshasa se encontró inmerso en un juego de sombras para el que no estaba preparado. Mientras Ali se paseaba por Kinshasa conectando con el pueblo, recitando poemas y ganándose el corazón de la multitud con su carisma desbordante y su ingenio, Foreman estaba confinado. Era una estrategia brillante y cruel. El sistema, encarnado por la maquinaria de Mobutu, ávido de legitimidad internacional, y la astucia inigualable de Don King, que veía en cada evento una oportunidad de oro, quería controlar la percepción pública y, en última instancia, el resultado de la pelea, o al menos la narrativa que la rodeaba. La prensa internacional, ávida de historias, era alimentada con la imagen de un Ali carismático, un embajador cultural que jugaba con los niños y hablaba con el corazón, y un Foreman distante, casi arrogante. Un hombre que parecía ajeno a todo, inaccesible, un campeón sin alma. Promotores y políticos querían una victoria moral para Zaire, un cuento de redención, y Ali, con su historia de resistencia, su conexión con la comunidad afroamericana y su magnetismo innegable, encajaba perfectamente en ese molde. A Foreman se le negaba el acceso a la prensa local, sus sesiones de entrenamiento eran más herméticas de lo necesario, sus movimientos restringidos. Las líneas de comunicación con el mundo exterior se cortaban selectivamente o se filtraban de tal manera que solo llegaba la versión deseada. No era un simple control de seguridad, era una táctica para desestabilizarlo psicológicamente, para quebrar su espíritu antes de que sonara la campana. Una guerra silenciosa librada fuera del ring. Su equipo, liderado por Dick Sadler y Archie Moore, intentaba protegerlo, pero incluso ellos se veían superados por la magnitud de los acontecimientos. Sadler, leal y pragmático, se sentía frustrado por las barreras invisibles. Moore, una figura paternal y espiritual, veía la lucha interna de Foreman, la semilla de su fe incipiente que pugnaba por crecer en un terreno tan hostil. Pero ¿cómo luchar contra un enemigo que no podías ver, que se movía entre las sombras, que era parte del aire que respirabas? El dilema para George Foreman se volvió brutalmente simple. Ceder a la narrativa impuesta, aceptar el rol de villano silencioso y concentrarse solo en la pelea, o intentar luchar contra la corriente, arriesgándose a perder más que un título. La oscuridad que se cernía sobre Kinshasa trajo consigo una elección brutal para George Foreman. No era solo una decisión de estrategia de boxeo, sino una encrucijada moral que definiría no solo la pelea, sino al hombre mismo. Ceder a la narrativa impuesta, aceptar el rol de villano silencioso y concentrarse únicamente en el ring, o luchar contra una corriente invisible, arriesgándose a perder mucho más que un título mundial. La disyuntiva era tan nítida como el filo de una navaja. El campeón, esa fuerza de la naturaleza que había barrido con todo a su paso, empezaba a sentir el peso no de los golpes, sino de las miradas, de los silencios, de un ambiente que se volvía cada vez más opresivo. Su fe incipiente, ese atisbo de algo más allá de la brutalidad del cuadrilátero, pugnaba por abrirse paso en un terreno que se mostraba hostil y desconfiado. Zaire para él se había transformado de un exótico escenario en una jaula de oro, donde cada movimiento era observado y cada palabra, si se atrevía a pronunciarla, podía ser malinterpretada, o peor aún, silenciada. El aislamiento de Foreman no fue una casualidad del destino ni una medida de seguridad excesiva. Fue una orquestación precisa, una sinfonía de manipulación ejecutada con maestría por el círculo interno.
mientras Muhammad Ali se paseaba por las calles de Kinshasa, regalando sonrisas, recitando versos y estrechando manos, forjando una conexión genuina con el pueblo africano, Foreman permanecía confinado en Nsele. Allí, la prensa apenas tenía acceso. Sus sesiones de entrenamiento eran celosamente guardadas y cualquier contacto con el mundo exterior se filtraba con una precisión quirúrgica. Era el sistema mismo, encarnado en la astucia de Don King y los intereses del presidente Mobutu Sese Seko, el que dictaba las reglas del juego. No se trataba solo de una pelea, era un evento político, un escaparate para Zaire, y para ello necesitaban un héroe. Y ese héroe no era Foreman, el campeón silencioso y demoledor. El guión ya estaba escrito. Ali, el carismático, el rebelde, el símbolo de la resistencia negra, era el elegido para la redención. Foreman, por contraste, era presentado como el invasor, el otro, el campeón distante que no conectaba con la gente. Las pequeñas anomalías comenzaron a acumularse, tejiendo una red de desconfianza. Primero, el retraso interminable del ring, que prolongó la estancia de Foreman en Nsele semanas más allá de lo previsto, estirando su paciencia y su preparación. Luego, una serie de incidentes, vuelos cancelados sin explicación, la escasez de alimentos específicos para su rigurosa dieta, problemas con el suministro eléctrico en su campamento. Cada uno, por separado, podía parecer un contratiempo menor, pero juntos formaban un patrón, una estrategia deliberada para desgastar su espíritu, para sembrar la duda y la frustración. No era una guerra abierta, sino una guerra de desgaste psicológico, un asedio invisible. El problema, sin embargo, era que esta manipulación no solo venía de fuera, se había infiltrado en sus propias filas. Fue entonces cuando Foreman comenzó a sospechar de su entorno más cercano. No era una paranoia infundada, era la dolorosa revelación de que ciertas personas de su equipo, individuos en los que había depositado su confianza, estaban siendo incentivadas. Estos incentivos, que bien podrían ser una generosa suma en francos zaireños o promesas de futuras oportunidades, tenían un objetivo claro: mantenerlo aislado, filtrar información selectiva y asegurar que su imagen pública se mantuviera la de un campeón distante y poco empático. La noticia, aunque no confirmada con pruebas irrefutables, le llegó como un puñetazo al estómago, no de un enemigo, sino de aquellos que juraron protegerlo. Dick Sadler, su entrenador principal, y Archie Moore, su figura paternal y espiritual, observaban con preocupación la erosión en el espíritu de su pupilo. Sabían que, si bien el cuerpo de Foreman era de acero, su alma no era invulnerable. La traición, o la sospecha de ella, era un veneno lento que amenazaba con paralizarlo desde dentro. Lo que estaba siendo cuidadosamente escondido del público era una intrincada red de intereses políticos y económicos que superaban con creces el simple deporte. Para Mobutu, la pelea era una plataforma para legitimar su régimen y mostrar al mundo la grandeza de Zaire. Para Don King era una mina de oro, un espectáculo que debía tener una narrativa clara y un héroe definido. Y Ali, con su elocuencia y su historia de resistencia, era el símbolo más rentable y poderoso para la nación anfitriona. Foreman, con su silencio y su aparente falta de carisma, simplemente no encajaba en el guión. La presión se intensificaba, no solo desde fuera, sino también desde el interior de su propia mente. Foreman sentía la injusticia, la forma en que el sistema lo presentaba como el otro, el opresor silencioso, en contraste con el héroe del pueblo. Podía perder su reputación, su paz mental y quizás, lo más importante, su incipiente identidad más allá del boxeo. El coste de negarse a jugar el juego era alto,
pero el coste de ceder, de permitir que su alma fuera moldeada por otros, era aún mayor para su ser. La lucha en Kinshasa ya no era solo por un título, era por la posesión de su propia narrativa, por la dignidad de un hombre frente a un sistema que intentaba despojarle de todo lo que era. La oscuridad de aquella disyuntiva, sin embargo, no era un accidente del destino. No, la soledad que envolvía a George Foreman en Kinshasa no era una casualidad. Era una estrategia diseñada con una precisión casi quirúrgica, una orquestación maestra que buscaba algo más que una victoria en el ring. Era una guerra psicológica, sutil pero implacable, librada mucho antes de que sonara la campana. Mientras el campeón, Foreman, permanecía confinado en el complejo de Nsele, un búnker de aparente tranquilidad, Muhammad Ali se paseaba por las calles vibrantes de Kinshasa. Era una figura omnipresente, un torbellino de carisma, recitando versos improvisados a los niños, bromeando con los mercados, conectando con cada ciudadano. «Ali, Boma Ye», gritaba la multitud. «Ali, mátalo». Era el héroe que el pueblo y el sistema que lo acogía necesitaba desesperadamente. Esta disparidad no era fortuita. Era la pieza central de un plan trazado por mentes astutas. Don King, el promotor con su inconfundible cabello y su verborrea inagotable, y los asesores del presidente Mobutu Sese Seko. Su objetivo no era solo organizar la pelea del siglo, era moldear la percepción pública, controlar la narrativa y, en última instancia, influir en el resultado. La invencibilidad silenciosa de Foreman, su aura de máquina demoledora, no encajaba en la historia que querían contar. Necesitaban un David para su Goliat. Y Ali, con su historia de resistencia y su conexión con la comunidad afroamericana, era el candidato perfecto para encarnar esa redención. Foreman, por el contrario, era presentado como el campeón distante, casi arrogante, el forastero que venía a llevarse lo que no le pertenecía. Se le negaba el acceso a la prensa local, sus sesiones de entrenamiento eran más herméticas de lo necesario, siempre bajo la atenta mirada de un círculo interno, que en realidad actuaba como una barrera. Las pocas entrevistas que concedía eran filtradas, editadas o simplemente ignoradas por los medios afines al régimen. Era una táctica para desestabilizarlo psicológicamente, para quebrar su espíritu antes de que sonara la campana. Los detalles de esta manipulación eran pequeños, casi imperceptibles al principio, pero se acumulaban como granos de arena en una tormenta. Los vuelos de su equipo se retrasaban misteriosamente. Ciertos alimentos específicos para su dieta, vitales para un atleta de élite, escaseaban de forma inexplicable en Nsele, mientras que en los hoteles de lujo de Kinshasa, donde Ali se alojaba, todo fluía sin problemas. Pequeñas interrupciones en la electricidad, problemas con el suministro de agua en su complejo. Cada uno de estos incidentes por sí solo podía parecer una simple inconveniencia en un país en desarrollo, pero juntos formaban un patrón, una estrategia deliberada para desgastar su espíritu, para sembrar la duda y la frustración. Foreman, un hombre de pocas palabras fuera del ring, sentía la presión. Su entrenador principal, Dick Sadler, un hombre leal y pragmático, observaba con creciente preocupación la tensión en el rostro de su pupilo. «Esto no es solo una pelea, George», le dijo una vez Sadler. «Esto es otra cosa. Están jugando con tu cabeza». Archie Moore, el otro entrenador, una figura más paternal y con una sabiduría forjada en 1000 batallas, intentaba calmarlo, recordándole la importancia de la fe y la concentración. Pero incluso Moore, con toda su experiencia, no había visto una operación de este calibre. Era una red invisible, tejida con hilos de política, dinero y una astucia mediática sin precedentes. El círculo interno,
Ese grupo de asesores y promotores se había transformado en guardianes de su aislamiento. Le decían a Foreman que su enfoque debía ser puramente deportivo, que las distracciones de la prensa y el público eran perjudiciales para su preparación. «No te mezcles, George», le aconsejaban, «no les des munición. Eres el campeón, no necesitas jugar a su juego». Pero el juego ya estaba en marcha, y Foreman era una pieza clave en él, aunque no supiera las reglas. La prensa internacional, ávida de historias jugosas, era alimentada con una narrativa prefabricada. El contraste entre el vibrante Ali, el campeón del pueblo, y el taciturno Foreman, el campeón de hierro, era irresistible. Los periodistas, en su mayoría, no cuestionaban el porqué de la reclusión de Foreman. Simplemente reportaban lo que veían, o más a menudo, lo que se les permitía ver. Las historias del encanto de Ali y su conexión con la gente de Zaire se multiplicaban, mientras que Foreman era retratado como el villano silencioso, el invasor sin alma que venía a robar la gloria. Para un hombre que comenzaba a explorar los límites de su propia fe, esta manipulación era una carga pesada. Sentía la injusticia racial en el aire, la forma en que el sistema lo presentaba como el otro, el opresor silencioso, en contraste con el héroe del pueblo. La ironía no se le escapaba. Un hombre negro de América, presentado como el antagonista en una nación africana, era un golpe doble, una traición a su propia identidad. Cada día en Nsele se sentía más largo que el anterior. El calor, la humedad, la rutina ininterrumpida de entrenamiento, sin el contrapunto de la interacción humana o el apoyo público. Era un campeón en un vacío, un rey sin súbditos. La presión de la pelea, ya de por sí monumental, se multiplicaba por la sensación de estar luchando contra un enemigo invisible, un sistema que no podía golpear con sus puños. El control era tan absoluto que incluso los mensajes de su familia en Estados Unidos parecían tardar más de lo normal en llegar, si es que llegaban. Las llamadas telefónicas eran un lujo, y las pocas que se permitían estaban probablemente intervenidas. George Foreman era un hombre poderoso, invencible en el ring, pero en Kinshasa se había convertido en un prisionero de su propia fama, un peón en un tablero de ajedrez político y mediático. La soledad se cernía sobre él como una niebla densa, y la frustración comenzaba a calar hondo. No era solo la falta de libertad, sino la sensación de estar siendo malinterpretado, juzgado, sin tener la oportunidad de defenderse o demostrar la complejidad de su propia persona. El detalle que nadie quería ver era el hombre que se desdibujaba detrás del campeón, el ser humano que luchaba por mantener su esencia en medio de una tormenta orquestada. El sistema, con su maquinaria bien engrasada, no solo buscaba la victoria de Ali, buscaba una narrativa, una historia de redención, de un campeón que volvía de las cenizas, de un pueblo africano que se alzaba contra el poder establecido encarnado por Foreman. Era una jugada maestra, cínica en su concepción, pero brillantemente ejecutada. El aire se volvía más denso cada día en Kinshasa. Para George Foreman, la disyuntiva era tan clara como brutal. Se plegaría a la narrativa impuesta, aceptando el papel de villano silencioso y concentrándose únicamente en la pelea, o intentaría nadar a contracorriente, arriesgándose a perder algo mucho más valioso que un simple título. El círculo interno, esa amalgama de promotores y figuras políticas, le susurraba promesas de una riqueza y una fama sin precedentes. Solo tenía que mantenerse al margen de la política y el circo mediático, dejar que Ali acaparara el protagonismo fuera del ring. Era un trato, aparentemente sencillo, para un hombre que solo quería boxear. Pero Dick Sadler y Archie Moore, sus entrenadores, no eran ciegos. Veían cómo la erosión se apoderaba de su pupilo. Sabían que su espíritu era tan vital para su victoria como la fuerza de sus puños.
Foreman sentía la injusticia, no solo en el trato que recibía, sino en la forma en que el sistema lo presentaba. Él era el otro, el opresor silencioso, el contrapunto oscuro al héroe del pueblo que Ali encarnaba con maestría. Era una carga pesada, una etiqueta que no se quitaba con el sudor del entrenamiento. Podía perder su reputación, su paz mental, y lo que era más crucial en ese momento incipiente de su vida, su identidad más allá del boxeo. El precio de negarse a jugar aquel juego era inmenso, sí, pero el de ceder para su alma era infinitamente mayor. Era una encrucijada moral que pocos atletas han enfrentado con tal crudeza. La presión, lejos de disminuir, escaló en oleadas, como los golpes que Foreman lanzaba en el gimnasio. Primero fueron los problemas con el cuadrilátero, ese ring que se retrasó semanas enteras, prolongando la ya asfixiante estancia de Foreman en su burbuja de encel. Semanas que se hacían eternas. Después, la cancelación de vuelos cruciales, la escasez de alimentos específicos para su estricta dieta, pequeños sabotajes que, sumados, tejían una red de paranoia. Era como si el propio aire de Zaire conspirara contra él. Pero el detalle que lo cambió todo, el que perforó esa burbuja de aislamiento, fue la revelación, susurrada a Foreman por una fuente inesperada y de confianza, de que ciertas personas de su propio equipo estaban siendo incentivadas. Dinero bajo cuerda, promesas veladas, todo para mantenerlo alejado de la prensa, para filtrar información selectiva que reforzara la imagen de un campeón distante y poco empático. Aquello no era solo un ataque externo. La manipulación se había infiltrado en sus propias filas. Fue entonces, en medio de aquel laberinto de intereses, cuando todo viró. Foreman, el hombre de la fuerza bruta, comenzó a sospechar de su entorno más cercano. Lo que se escondía del público no era una simple rivalidad deportiva, sino una intrincada red de intereses políticos y económicos que superaban con creces el mero espectáculo. Aquella maquinaria, brillantemente orquestada, veía en Ali un símbolo mucho más rentable para la nación anfitriona. El punto de quiebre, el momento en que la tensión se hizo insoportable, llegó en una reunión a puerta cerrada. Días antes de la pelea, en una sala cargada de una expectación silenciosa, Don King, con su habitual teatralidad, y un representante del presidente Mobutu, con una frialdad calculada, le presentaron a Foreman un contrato adicional. No era un documento cualquiera, era un acuerdo de buena voluntad, que en esencia le exigía mantener un perfil bajo, evitar cualquier declaración política y de manera sutil pero inequívoca no opacar la narrativa de Ali. Era la última jugada para intentar controlar al campeón, para encauzarlo hacia el papel que el sistema había diseñado para él. Foreman, con la mirada fija en el papel, sintió cómo la ira y la dignidad pugnaban en su interior. La sala, con sus luces tenues y el silencio espeso, se convirtió en un ring moral. Su elección en ese instante fue simple, pero devastadora en sus implicaciones. Se negó. No hubo un arrebato de rabia, no hubo gritos ni patadas a la mesa. Fue una calma que desarmó a los presentes, un no rotundo, pronunciado con la autoridad de quien sabe lo que está en juego. Al hacerlo, no solo rechazó el dinero extra que el acuerdo prometía, sino que desmanteló la jerarquía de poder en aquella habitación. Reveló al hombre detrás del mito, al boxeador que no estaba dispuesto a vender su alma por la comodidad. Aquella decisión le costaría su imagen ante una prensa ya predispuesta, sí, pero le devolvería una parte de sí mismo que había estado perdiendo. La negativa de Foreman no fue solo verbal. Fue un gesto cargado de un simbolismo que se grabaría en la memoria, aunque pocos lo presenciaran. Tomó el documento que le ofrecían, lo miró por un instante, y en lugar de firmar, romperlo
o tirarlo con desprecio, lo dejó caer lentamente sobre la mesa, sin una palabra. Lo liberó, como quien suelta una carga que no le pertenece, declarando con ese simple acto que su valor no residía en el papel ni en la aprobación de aquellos hombres poderosos. Aquel documento, inerte sobre la pulida madera, se convirtió en el símbolo de su transformación. La decisión de luchar no solo con los puños, sino con la integridad que empezaba a descubrir. En ese momento, George Foreman, el hombre, comenzó a emerger de la sombra del campeón invencible. La soledad no se disipó, pero se transformó en una fortaleza interior, una comprensión de que su verdadera batalla era por su propia alma, por ser fiel a sí mismo. La elección de Foreman en aquella sala resonaría mucho más allá de Kinshasa, aunque la derrota en el ring, amarga y brutal, eclipsara temporalmente su victoria moral. Meses después, su vida continuaría, marcada por la búsqueda de un propósito más allá del boxeo. La prensa, que lo había demonizado con la narrativa prefabricada, tardaría años en reevaluar su figura, en ver al hombre complejo detrás del coloso. No fue una reconciliación bonita con el sistema que intentó doblegarlo, sino una reconstrucción personal forjada en la adversidad más profunda. Años después, cuando el boxeo ya no era el centro de su universo, su fe, su comunidad y su familia se convirtieron en los verdaderos testigos de su legado. Su regreso al boxeo décadas más tarde, no como el joven campeón iracundo, sino como un hombre de fe y sabiduría con su famoso grill, fue la prueba viviente de que la dignidad y la resiliencia pueden convertir la derrota en victoria. Su historia se erigió como un testimonio de cómo un hombre puede ser despojado de todo y aún así encontrar un camino hacia la redención y un propósito mayor. George Foreman no ganó la pelea de Kinshasa, pero ganó algo infinitamente más valioso. Se ganó a sí mismo. La historia de George Foreman en Kinshasa no es, al final, solo sobre una pelea de boxeo legendaria. Es una poderosa reflexión sobre la integridad frente a la manipulación. Es un recordatorio, amigos, de que incluso cuando un sistema entero se alinea para controlaros, la elección de mantener vuestra dignidad es la verdadera victoria. La vulnerabilidad de Foreman, su soledad y su lucha interna revelan que detrás de cada mito hay un ser humano lidiando con decisiones que definen su alma. Su viaje nos enseña que el orgullo puede ser una armadura, sí, pero la humildad y la fe son el verdadero escudo. Al final, lo que importaba no era el resultado de una pelea, sino el hombre que Foreman eligió ser. Un testimonio atemporal de que la verdadera fortaleza reside en la inquebrantable adhesión a los propios valores, incluso cuando el mundo te aísla y te empuja a ser quien no eres. Si esta historia os ha tocado, compartidla con alguien que necesite escucharla. ¿Cuál fue el momento en que vosotros percibisteis que la dignidad personal es más valiosa que cualquier victoria impuesta?